Recording is on. Muy bien, ya tenemos la grabación iniciada. Bienvenidos otra vez. Esta es la sesión 5 de las 6 sesiones del seminario. Como, bueno, si ya llegaron hasta aquí, de seguro se darán cuenta que lo último que pretendo es agotar el tema, ¿no? De hecho, en ninguno de estos cursos introductorios, los que he tenido oportunidad de acompañar, tienen ese interés. Y yo creo que incluso la pedagogía de la liberación nos ha ayudado a entender que creo que ningún tema va hacia allá, ¿no? De ser agotado y mucho menos concluido, ¿no? Solo compartir esbozos, luces, ¿no? Pellizcaditas sobre los contenidos. Y creo que este seminario va en esta misma línea, en esa misma línea de quiero compartirles algunas ideas que yo me he topado, que creo que son como las más prudentes para continuar el camino de la investigación sobre lo divino. Y en ese sentido, bueno, pues vamos caminando juntos. Ahora les voy a compartir mi pantalla para iniciar algunas diapositivas que les quiero compartir. Esta es la sesión 5 de 6 y yo les había compartido la primera sesión, un esquema muy general de lo que yo pretendía compartirles en las 6 sesiones. En una de esas sesiones propuestas estaba analizar los paradigmas de verdad. Es un tema muy complejo, se estudia en filosofía de la ciencia, se estudia en epistemología, es un área de la filosofía y es un tema muy enorme, muy grande, hay que hablar de muchas cosas, muy bello, por cierto, pero ¿de qué nos sirve repasarlo aquí en religión? O en teología más específicamente. Bueno, pues eso es lo que quiero compartirles hoy para ver también cuáles son los pilares teóricos que nos pueden ayudar a construir esto que los autores que hemos repasado gustan nombrar ahora como posteísmo, que no es ateísmo, ya lo habíamos visto. Entonces vamos a ver a sus pantallas el título, otro modelo de verdad. Eso es lo que se propondría desde esta pretensión de nueva forma de teologar. Es el modelo de verdad. Esta frase hace referencia al modo en que pensamos, construimos y elaboramos nuestro conocimiento. Con esta frase de otro modelo de verdad, o en general con esta frase de modelo de verdad, que es una frase, como ya les decía y como tienen al final en sus pantallas, que depende de esta gran ciencia de la filosofía, que es la epistemología, también conocida como la gnoseología o teoría del conocimiento, que es esta rama de la filosofía que trata de ir encontrando el modo como el humano construye conceptos para acercarse a su realidad, ¿no? Acercarse a su verdad, o acercarse a lo real. Ahora, ¿qué significará realidad? ¿Qué significará lo real? ¿Qué significará mundo? ¿Qué significará hombre? Todas esas cosas, incluso qué significará la palabra significar, pues es lo que va investigando la epistemología y curiosamente es uno de los temas muy complejos porque lo que dicen estas teorías en teología es tenemos que aprender a cuestionar como si no fuera nada dado por hecho. Ahorita voy a retomar la idea. Entonces, primero, lo que primero se intenta para construir en posteísmo es ser conscientes de que hay un modelo de verdad previo y que se puede entender como las condiciones implícitas en las que se produce la verdad. ¿Qué será eso, la verdad? Y como ya les decía yo, ¿qué será el mundo? ¿Qué será lo real? Bla, bla, bla. Pues es otra construcción teórica que depende de estas nociones básicas. Autores hay un montón que han analizado estos términos. A mí me tocó estudiar cuando estaba en boga las propuestas de Javier Zubiri, entonces sobre lo real es todo un complejo teórico muy impactante para tratar de analizar en qué partecita de lo real se encuentra lo divino, por ejemplo. Por cierto, les recomiendo este libro del hombre y Dios de Javier Zubiri, complejo pero muy bueno en este sentido, ¿no? De entender sobre las condiciones implícitas, no solo en que se construye o produce verdad, sino también construye o produce
o se da la existencia de lo humano, entonces ya nos van dando ideas, ¿no? de cómo podemos ir tomando de los esquemas filosóficos para hablar sobre lo divino, el misterio, ¿no? lo trascendente, o en términos de Kant, a lo mejor la condición de posibilidad existencial y demás. A final de cuentas, lo que intentamos ahorita rescatar es que con estas frases, modelo de verdad, se hace referencia a estas condiciones implícitas que tenemos todos los humanos con los que pensamos, construimos y elaboramos nuestro conocimiento. Ahora, algo que sí ya no es tan común rescatar es esto que tienen en sus pantallas, que este modelo de verdad está anclado en una cultura específica. Y si estamos hablando de análisis teológico sobre quién es Dios, estas respuestas teóricas que puedan darse, en otras palabras, las respuestas humanas que puedan darse a esta pregunta, ¿quién es Dios o qué es Dios?, serán siempre específicamente culturales o contextualizadas culturalmente, contextualizadas temporalmente, contextualizadas geográficamente, ¿no? En el relato de las Sagradas Escrituras de la religión judeocristiana, el Dios que se encarnó, el Hijo de Dios que se encarnó en la figura histórica Jesús, no de Veracruz, no Jesús de Veracruz, sino Jesús de allá de Israel, se encarnó históricamente en una época, en una historia, en una geografía muy específica y no en Asia o no en las Américas, no sé, no en Aviala, no en otro lado. Pero entonces, ¿qué significará eso? Pues entonces que tiene todo un contexto que no podemos ignorar. Ese es como uno de los intereses de esta propuesta básica del modelo de verdad. Pareciera que esto de modelo de verdad son los lentes con los que nos acercamos al mundo, ¿no? A lo real. Pero también entonces, como ya se estaba diciendo, nuestra religión y por lo tanto lo que podamos afirmar como verdad de la religión y como pues ahí, y más aún nuestra religión verdadera, que luego nos atrevemos como humanos a decir eso está influido por los conocimientos previos o lo que yo vengo diciendo como el conjunto de elementos epistémicos, o sea, con elementos que el humano ha construido en términos conceptuales para acercarse a esta realidad, ¿no? A este conjunto de elementos o este conjunto de lexemas, de palabritas. Imagínense que tenemos un costal y que lo vamos llenando de conceptos, de palabras, necesitan un contexto específico. Este contexto posibilita la ampliación de la visión o la no ampliación de la visión, dependiendo de cuáles sean tus contextos conceptuales. Y por tanto, si tenemos poquitos elementos conceptuales, también va a ser poquita nuestra experiencia religiosa. ¿Por qué? Porque los conceptos son con los que tenemos experiencia de lo real. ¿Ven cómo está bien interesante este discursito? Y eso es algo que, ya les digo, se retoma en la filosofía, lo retoma en filosofía de la ciencia desde Thomas Kuhn, lo retoma Larry Laudan, Hillary, ¿cómo se llama? Ay, del pluralismo religioso, perdón, pluralismo epistémico. Bueno, Ambrosio Velasco, Larry Laudan, Thomas Kuhn, Ana Rosa Pérez Ranzanz, un montón de filósofos dicen la cantidad de conceptos que el humano vaya haciéndose propio es el modo en cómo el humano accede a lo real. Esto quiere decir que el mundo al que yo accedo es distinto del mundo al que tú puedes acceder porque tienes un bagaje distinto de conceptos. O a lo mejor entre nosotros que somos hispanohablantes no hay tanta diferencia con, por ejemplo, un hablante de la lengua alemana o oriental, porque tienen otro bagaje conceptual, tienen otro costal lleno de conceptos distintos. Y al mundo al que se acercan ellos es distinto del mundo al que me acerco yo con mis propios conceptos. Esto no es religión, esto es epistemología, esto es filosofía, digamos. Eso es un análisis
de cómo a partir de los lexemas, o sea, un análisis lingüístico, accedemos a lo real. Estos análisis interesantes que se retomaron por Ferdinand de Saussure, ¿no? Este francés, en el estructuralismo, y que los voltea Derrida y Deleuze y Guattari en filosofía ya postmoderna, para hacer un análisis del logocentrismo y luego criticarlo, que es de donde también van a retomar estas ideas posteístas después, se van trabajando de este mismo modo. La posibilidad de acceder a mundos distintos siempre se da de manera conceptual y por lo tanto la ampliación del mundo al que yo pueda acceder se da de manera conceptual y por lo tanto la experiencia de lo real que pueda tener es muy, yo en México, por ejemplo, o en los que están en Ecuador o en otros lados del mundo, son muy distintas dependiendo geográficamente de dónde estén. Y esto es bien interesante, lo voy a repetir, la experiencia religiosa depende de la cantidad y modo y características de conceptos que vayamos construyendo en nuestro haber, ¿no? Como humanos. Eso me parece muy, muy interesante. Bueno, regresamos a nuestra pantalla. Con este modelo de verdad previo, se crea una suposición, y la palabra es interesante, suposición. Están los supuestos naturales, en lo que este modelo de verdad de Occidente, que comenzó con Aristóteles, ¿no? En el siglo cuarto antes de Cristo, ¿no? 300 más o menos, 300 antes de Cristo. Lo que comenzó con estas propuestas teóricas eran supuestos que se pretendían presentar al mundo como evidentes. De hecho, a eso se le llamaba axiomas. ¿Qué son los axiomas? ¿Alguien de aquí estudió filosofía? Sí, levante su mano o dígame, ¿qué es un axioma? Bueno, pues estas frases que se... A ver, adelante, Paula, ¿qué es un axioma? Es como una verdad irrefutable. ¿Por qué es irrefutable? Entre comillas, no, es irrefutable porque es tan obvia, entre comillas, que simplemente no se lo puede negar. Es algo así como el sol sale cada mañana y supuestamente es algo irrefutable. Perfecto. Y eso está bien padre, ¿no? Y es irrefutable porque es evidente para todos. Esas serán propuestas de afirmación de Aristóteles. Como es evidente para todos, entonces, lógicamente, ¿no? Y esta palabrita que también ahí mañosamente la pusimos, lógicamente, porque Aristóteles es quien construye todo también, este marco estructural lógico, ¿no? De la lógica aristotélica que se estudia también hoy, ¿no? Bueno, que se estudiaba mucho, ¿no? Sin pasar a la formal ni a otras cosas de lógica, pero primero, decía Aristóteles, sin estos principios o estos axiomas básicos irrefutables porque son evidentes, no podemos generar nuevo conocimiento. Es más, el conocimiento que se va generando a partir de aceptar estos presupuestos lógicos, evidentes, universales, irrefutables, es conocimiento cierto y verdadero. Si no aceptas estos axiomas, estas frases evidentes, tu conocimiento no será ni cierto ni verdadero, será falso, le faltará algo. Si se dan cuenta cómo hay toda específicamente, una lógica detrás. Claro, cuando uno analiza el marco teórico de Aristóteles, el esquema o el esqueleto de su propuesta en general es impresionante, ¿no? La ética va amarrada de la política, va amarrada de la metafísica y por lo tanto va amarrada de la lógica. Entonces es impresionante la propuesta teórica de Aristóteles, pero eso no quita que responde a un paradigma en específico y que todo Occidente responde a este mismo paradigma, a este mismo esqueleto. Por eso la siguiente pregunta que retomo, casi todo lo retomo de nuestro autor, ¿no? De José María Vigil. ¿En razón de qué lógica, usada la palabra específicamente, haciendo referencia a la lógica aristotélica, en razón de qué lógica se consideraba evidente que las otras religiones, distintas de la verdadera, eran falsas? Pues todo esto dependía del modelo de verdad reinante. Ahora, la propuesta de Aristóteles solamente se limitaba a lo
a lo lógico, a lo teórico, a la metafísica, a la política, a la ética, pero este modelo se rescata desde la propuesta del cristianismo y se aplica así también, como lo verdadero únicamente, ¿no? Porque depende de estos supuestos evidentes. Aquí algunos ejemplos de estos supuestos axiomas evidentes. De dos afirmaciones, por ejemplo, una afirma algo, perdón, de dos afirmaciones, una que afirma algo y otra que lo niega, una de las dos es verdadera y la otra es falsa. No pueden ser las dos verdaderas. Este es un ejemplo de Aristóteles, por ejemplo, de un axioma. Dirá Aristóteles, esta es una de las frases evidentes a todos. Y hay muchos autores que han analizado este tipo de axiomas y dicen, a ver, ¿no puede ser verdadero que existan dos afirmaciones falsas sobre alguna realidad? Claro que sí. Entonces esta afirmación cae. Y así, ¿no? Es solo por comentar algo, no es clase de lógica, pero se van, el chiste es entender que el paradigma aristotélico de los axiomas como afirmaciones evidentes que fue permeando a todo la generación de contenido en Occidente, también es un paradigma que va cayendo porque se van suscitando nuevos elementos teóricos. Por ejemplo, seguimos leyendo en la pantalla. La verdad es una, no pueden ser dos, porque si no serían contrarias. O es una o es otra. Esto es esto porque no es aquello. Yo soy yo porque no soy tú. Y tú eres tú porque no eres yo. Si se dan cuenta, todo esto suena, además de gracioso, suena muy evidente. Claro, la verdad es una porque si fueran dos diferentes, pues ninguna sería verdadera ni correcta. Y el chiste de la nueva propuesta, no solo del posteísmo, sino ya les digo, también de la filosofía de hace, no sé, 50 años, es cuestionar esto. ¿Por qué no? Si se puede caminar por otros caminos. Voy a seguir leyendo. La verdad de las cosas está separada, delimitada, como las cosas mismas, que son externas unas a otras. Todo esto, lo que tienen en pantalla, son parte de los axiomas aristotélicos, como seguimos. Y el conocimiento de la verdad, así la verdad casi que con mayúscula, ¿no? Consiste en conocer esas fronteras, delimitar, separar, distinguir una verdad de la otra, hasta la misma palabra definir, ¿no? Que viene del latín, definire, ponerle fin al concepto que el humano está generando para acercarse a lo real. Por eso marcar la separación entre lo que es y lo que no es esencial para generar una noción de lo verdadero. Dice en pantalla, la verdad es única, exclusiva, excluyente de otras verdades. ¿Por qué es exclusiva y excluyente? Porque si no lo fuera, tendría sus límites diluidos o difuminados y entonces no sabes exactamente cuál es la verdad. Por eso una verdad específica, según este esquema, tendría que ser excluyente de las otras verdades. Está bien definida y por lo tanto es indubitable. Y aquí pregunta nuestro autor, que es el texto que hemos estado siguiendo, ¿y qué onda con el caos? Bueno, él no pone qué onda, ¿no? Bueno, yo digo, ¿y qué pasa con esto del caos? Pareciera que son de estas palabras que han estado detrás de estos esquemas que se pretenden presentar como los mejores y que están detrás de un modelo que se repitió, por ejemplo, en la modernidad, ¿no? Esta pretensión de dominio de lo natural, el dominio de la naturaleza. La naturaleza está para servirme, es algo, es una herramienta para mí. Ese es el esquema de la modernidad, ¿no? Claro, la modernidad en donde ya no, en el centro ya no está Dios, ahora en el centro está la gran razón, ¿no? Con esta propuesta de la iluminación, ¿no? Todo el revuelo intelectual, ¿no? Quiero pensar por mí mismo y entonces ya no me voy a regir por lo que diga Dios o por lo que diga el monarca, sino que ahora le cortamos la cabeza al rey, ¿no? La Revolución Francesa. Ahora el humano es el que está al centro de todo. Y entonces, para hacer eso necesitamos conocimiento
que es y a partir de un modelo específico de ciencia, que es el método científico empírico, ¿no? El método experimental, ¿no? Y entonces hay todo un modelo de ciencia de las causas, no, perdón, ciencia de la experimentación, para entender cómo me acerco a estos mundos. Y entonces, si yo lo puedo explicar a partir de la experimentación, lo puedo explicar y me sirve a mí, y entonces lo puedo dominar. ¿Por qué? Porque lo puedo controlar. Y detrás, implícitamente se está afirmando que si no lo puedo dominar y no lo puedo controlar, voy a caer en el caos y entonces ya me genera miedo. Es bien interesante cómo este modelo en las ideas, ¿no? En este proceso de la modernidad, se va tomando en la generación de un tipo de relación del hombre con Dios. También Dios no puede ser caos porque me da miedo. Y al humano no le gusta tener miedo a partir de este modelo de la modernidad porque no domina y no controla lo que le da miedo. Necesita conocer, por eso todo este avance enorme de la ciencia y la tecnología, ¿no? Y del que también analiza Heidegger, por cierto, y que se retoman sus análisis hoy en filosofía de la tecnología. Pero a final de cuentas, hoy tenemos otros paradigmas, ¿no? De abrazar el caos. ¿Por qué? Porque no lo estamos siendo conscientes de que no podemos entender con esta base teórica de la verdad es una, definida, comprensible y además la puedo dominar, ¿no? Ya veremos o retomaremos un poquito más adelante esto, pero si se dan cuenta, pues detrás de, del modelo de verdad no solamente hay generación de ciencia o de conocimiento teórico, sino que también se va modelando un modo de religión o de religarnos con lo divino. Incluso nuestra divinidad se va perfilando en este mismo sentido, ¿no? Dios es un hombre güerito, con barba, porque es viejito, y entonces eso significa que es sabio, y es este Dios, o sea, lo puedo ver, lo puedo tocar, y además yo le digo Dios Padre, ¿no? Ni siquiera le digo Dios Madre, ni siquiera le digo Dios Cosa, Dios Nube, no, no, es un ser antropomorfizado, y además es blanco, porque la piel blanca significa dinero, poder, dominio, ¿no? Entonces está dentro de un esquema patriarcal, ¿no? De jerarquía de poder, y además es a lo mejor hasta adinerado, ¿no? Y es sabio, y el hijo, pues también, ¿no? Resulta que pues es hombre, y también hay todas unas características muy específicas detrás de estos modelos de verdad. Seguir manteniendo este modelo de verdad nos lleva, de este modelo de verdad previo, digamos, ¿no? Del paradigma aristotélico, nos lleva a pensar en la unicidad y en la absoluticidad, ¿no? Pretendemos presentar la verdad como absoluta y por lo tanto no se aceptan verdades relativas. Incluso se cree que al afirmar que existen verdades relativas es lo mismo que afirmar el relativismo. Y ojo, no es lo mismo. No es lo mismo decir que hay distintas versiones a decir que una versión vale lo mismo que la otra o que la podemos juzgar del mismo modo o que tienen el mismo peso, ¿no? Esos son otros temas, pero absoluticidad frente a la relatividad de las verdades. Por lo tanto, estas verdades se presentan como autosuficientes, no necesitas de otras cosas. Además son incontrovertibles porque estás viéndolas como evidentes, estas presunciones de verdad. Ahora, si retomamos esto de autosuficiencia de la verdad en religión, pues no sería raro pensar que el humano dejó su versión espiritual o su camino místico de lado porque prefiere conocer, prefiere construir teoría a partir de la pretensión de generar verdades sobre Dios, porque eso es autosuficiente. Y es más, a Dios se le va cargando de todas estas nociones axiomáticas, porque Dios es la verdad, por lo tanto Dios es autosuficiente, y entonces creemos que estas características, por ejemplo, de suficiencia
y luego hasta de existencia se le aplican a lo divino, cuando lo divino ni es un Dios Padre, ¿no? Porque eso sería antropomorfizarlo, ni es suficiente porque eso sería otorgarle una característica humana, ni es eh, últimamente la bondad mayor, ni la perfección mayor, porque eso sería caracterizar lo misterioso o lo divino a partir de modelos humanos. Ojo, estoy haciendo referencia a las vías de acceso a Dios tomistas, ¿no? Tan conocidas como las vías de comprobación de la existencia de Dios de Santo Tomás, que escribió por ahí del 1200, que por ejemplo yo, bueno, no por ejemplo, para que ustedes se las aprendan, yo me las aprendí con esta frasecita, moca con perfi, que son las dos letras que se retoman de las distintas vías de acceso a Dios, las tomistas, ¿no? Que son las 5 vías. La vía de la movilidad, moca, de la causalidad, con, de la contingencia, per, de la perfección, y fi, de la finalidad, ¿no? Estas vías de Santo Tomás de Aquino, que durante muchos años se tomaron como, ay, claro, son las vías de acceso a Dios, ¿no? La comprobación de la existencia de Dios, no son más que comprobación de las consecuencias que podemos ver de lo divino, pero no acceden a Dios. Es más, pretender humanamente llegar a lo misterioso divino, además de irrisorio, es una pretensión orgullosa de asir, de tomar lo divino. Y esa es una deficiencia humana, otra vez diríamos, epistemológica. ¿Por qué? Porque queremos conocer el inicio y el fin de los conceptos. ¿Qué es Dios? Necesito saber dónde inicia Dios y dónde termina. Pero ¿qué pasa? Si lo logro hacer, eso ya no es Dios. Y esa es una de las críticas que ya hizo Feuerbach y que retoma Marx y retoma Nietzsche en 1900. Cualquier construcción teórica sobre lo que significa o es Dios es una generación de una divinidad idolátrica en mi mente humana. Eso no es Dios, ¿no? Es bien interesante cómo la teología va permeándose de la epistemología. Volvemos a nuestras pantallas. Volver a manejar este modelo de verdad es excluyente, aun si se presenta como el que incluye al diferente. ¿Por qué este modelo de verdad que se presenta inocentemente como un modelo incluyente termina excluyendo? Pues porque sus alternativas de hecho no son verdaderas alternativas, porque no existen separadas de la verdad primera, sino que se incluyen en ella, ¿no? Por eso no, en este modelo de verdad, no hay lugar para la alteridad, sino que la absorbe. Es bien interesante, vean cómo todo esto, que son frases que dependen de la epistemología, es decir, de una rama de la filosofía, se pueden leer en psicología y se pueden leer, como lo estamos haciendo ahorita, en teología. Una versión absolutizante de verdad excluye la alteridad, la diluye. Este modelo de verdad en religión, algunas consecuencias específicas. No hay ninguna historicidad ni evolución de la verdad, sino hay una inmutabilidad metafísica si seguimos repitiendo este modelo de verdad, ¿no? Lo que se quiere decir con esto es que, curiosamente, todos los análisis de la historia, de lo social, de las ciencias sociales, ¿no? De la generación de las ciencias sociales, sociología, antropología, historia, economía, las ciencias sociales en general, estarían desechadas. ¿Por qué? Porque hay una inmutabilidad de la verdad metafísica que genera, que no genera dudas. Sin embargo, hemos visto desde la generación de las ciencias sociales, nos regañaría Marx si no, todo lo contrario. Es más, vemos muy obvio el modelo de dinamismo, el modelo procesual, el modelo de la complejidad, el modelo de la inmediatez, ¿no? Etcétera, etcétera. Este modelo de verdad previo configuró al cristianismo de un modo muy específico. Y no me dejarán mentir, se fue generando la religión de los dogmas de fe, ¿no? Ese es el cristianismo, pareciera. Hoy, ¿cuáles son los dogmas de fe? ¿Cuáles son los anatemas? ¿No? Esto me suena ya mucho
a la época de la Inquisición, como puse ahí después, ¿no? Por eso de las definiciones. Bueno, voy a regresarme un poco. Los anatemas, que son maldito sea todo aquel que afirma esto y el otro. Este modelo de anatemas se fue rescatando incluso hasta Pío XII, es el Papa. Estoy hablando de finales de 1800, o sea, no es muy viejo, en principios de 1900, porque se fue criticando el modelo de lo filosófico de los modernistas, ¿no? Entonces, seguía habiendo un modelo de religión a esta usanza, en donde los dogmas de fe es lo que va a fundamentar, son las piedras base de mi religión. Por eso habrá que construir o rescatar las definiciones. Esto de las definiciones hace referencia a la teología manualística, ¿no? De manuales de la Edad Media, y que a partir de ahí también se fue generando una rama de la teología que se conoce hoy como la teología dogmática. Hoy se sigue estudiando teología dogmática, o sea, accede a los dogmas entendidos como verdades de fe que son universales sobre lo divino. Y de ahí se desprende que existe la pureza de fe. Y si afirmamos que hay pureza de fe en todo cristiano o en todo cristianismo que afirma correctamente sus dogmas de fe, implícitamente estoy diciendo que todo aquel humano que no afirma los mismos dogmas de fe es impuro. Es decir, cuando yo presento mi modelo de fe a partir de los dogmas y a partir de las definiciones y digo que esto es lo verdadero, estoy mandando al otro al infierno inmediatamente, lo estoy condenando, ¿no? Estoy diciendo que no es puro. Eso es interesante. ¿Y qué más dice la pantalla? Posee universalidad temporal y espacial. Si vean, este modelo de verdad universal y que aplica para todos los humanos en todos los tiempos, en todo momento, obviamente se presenta como con un modelo que tiene universalidad en el tiempo y en el espacio. Por lo tanto, excluye esta característica de la historia. Y le puse al final, confróntese la entrada esencia del cristianismo en el gran diccionario enciclopédico que se llama Sacramentum Mundi, que es un intento de desarrollar teológicamente distintos temas. Lo logran como en 12 tomos, o sea, es una obra colectiva enorme, y que este artículo, el artículo que lleva por nombre Esencia del Cristianismo, lo escribe Karl Rahner, que para los que no son de teología es uno de los grandes teólogos católicos, fue jesuita, pero que hizo que avanzara mucho la teología, uno de los grandes teóricos, también místicos, porque pues también escribió sobre ejercicios espirituales y demás. Sin embargo, él, siendo la lumbrera teórica que era, también dependía muchas veces del modelo, del paradigma, del modelo de verdad, de una verdad universal. Cuando escribe este texto este artículo de la esencia del cristianismo, incluso presenta al cristianismo como la única religión, la verdadera, la universal. Y de ahí se desprenden incluso algunas de sus teorías, como por ejemplo el cristianismo anónimo y demás, ¿no? que después podríamos revisar. Pero lo interesante es entonces que cómo hacemos parte de nuestro análisis o de nuestra vivencia, cómo le hacemos para meter las palabritas como por ejemplo historicidad, que son obvias hoy si nos permitimos ver la realidad, si nos permitimos ver los procesos humanos y los procesos societales, ¿no? Dirían las ciencias sociales. Entonces, por eso también hay que construir un nuevo modelo de ciencia, incluso cuestionando la misma definición de ciencia. Porque ciencia, entendida como, ya nos lo había propuesto Aristóteles, como conocimiento de las cosas por sus causas, también responde a este modelo axiomático de las causas solo pueden ser de cierto tipo. Y veremos que necesitamos ir abrazando otros modelos. Por eso puse aquí, sin embargo, el ser humano se descubre a sí mismo como perteneciente al mundo de la libertad
y de la creatividad. Esta propuesta de ser conscientes de que estamos, el humano, en este esquema de lo libre y de lo creativo, se propone en contra o antitéticamente al modelo de lo natural y lo dado. Lo dado es como este modelo de ni lo cuestiones, porque es evidente, ¿no? Por eso el mundo de lo histórico es libre, hay que entender eso hoy, y si el mundo de lo histórico es libre, entonces, o sea, libre de, no es lo natural y dado, y ya no lo puedes analizar, sino que es libre y entonces necesitamos crearlo y no sabemos qué va a venir mañana. Si se dan cuenta, este modelo de entender así al mundo, no solo desde lo religioso, sino también de manera ampliada, desde la filosofía, psicología, desde la espiritualidad, implica también la responsabilidad humana. ¿Qué voy a hacer yo con mi mundo? ¿Qué voy a hacer yo con mi relación con lo misterioso divino? ¿No? Necesito creativamente acercarme a él. Y esta, digamos, mini revolución comenzó por ahí, algunos dicen que con Kant, ¿no? Cuando habla sobre el fin del sueño dogmático, ¿no? Él hace referencia a que ya no podemos, el sueño dogmático hace referencia a que hay modelos, ¿no? de comprensión epistémicos que, como lo dice ahí, la adequatio regit intellectus, ¿no? Hay, la noción de verdad se define así, una adecuación entre lo real y el intelecto. Y hay todo un lío en el año 1100 y por ahí sobre los universales, ¿no? En dónde están los conceptos, en la mente o dónde andan volando. Y por cierto, esto me recordó a la película El nombre de la rosa, basada en la novela El nombre de la rosa de Humberto Eco, que habla de esto, ¿no? De los conceptos. Termina la novela diciendo, las rosas son puros nombres al aire. Ay, no me acuerdo, fíjate, yo lo iba a citar y no me acuerdo. Pero hace referencia a que, bueno, a esta discusión de los universales, los conceptos están metidos en la mente, como por ejemplo silla, está en la mente, o que la cosa externa material es la que está en mi mente. ¿Cómo funciona esto de generación de conceptos? Bueno, este lío, dirá Kant, no, necesitamos acercarnos al númeno y al fenómeno, ver que son cosas diferentes, no existe una adecuación entre la realidad y el intelecto, necesitamos acercarnos a otro tipo de epistemología. Y entonces empieza a hablar de lo trascendental y demás, ¿no? Pero hay que apropiarnos entonces de esto. Todo está en movimiento, nada está encerrado en su propia definición. Es más, la definición, bueno, vamos a tener que hacernos de nuevas definiciones, incluso como la misma palabra definición, pero para que nos entendamos. Pero al final de cuentas, hay que ir construyendo esto a partir de lo real, ¿no? Darnos cuenta que todo está en movimiento, que todo lo existente es un nudo de relaciones. Ya lo mencionaba yo la sesión pasada, haciendo referencia a la palabra interconectado, entretejido, que rescatan los teólogos de la Nouvelle Théologie según Platón, ¿no? Entonces, es como entender que la realidad está entretejida y que lo finito está entretejido con lo infinito y que lo finito brilla trascendencia, es entender que todo está en un movimiento evolutivo, sin ley y sin fronteras. Y se van agarrando estas nuevas teorías en teología de las propuestas, por ejemplo, la física, con el principio de la indeterminación de la materia, o también llamado el principio de incertidumbre de Heisenberg, o darnos cuenta que la ciencia no avanza tanto hoy por el conocimiento cierto de las causas, que ya les digo yo que esa es una definición de Aristóteles, como por las hipótesis más probables. Creo que es muy probable que, pero no puedo decir que esto es así y concluido, y ya no hay que rascarle más al tema. Estas frases dependen de un modelo de la verdad definida, específica y absolutizante, ¿no? Ahora hay que acercarnos a estos nuevos modelos de ciencia en donde dicen, necesito acercarme a la transdisciplina, no solo hablar de un marco teórico con otro marco teórico, es decir, no puedo solamente
intentar resolver un problema desde mi marco teórico de mi ciencia y escuchar la resolución del mismo problema desde tu marco teórico, desde tu ciencia, ¿no? Ese sería interdisciplina. La multidisciplina, ¿qué es? Entre todos los profesionales de distintas ciencias intentamos resolver un problema. Eso ya no es interdisciplina, eso ya es multidisciplina, ¿no? Entre todos resolvemos el mismo problema. El primer modo, la interdisciplina, intenta resolver un problema por separado. El matemático que me envíe sus resultados, el teólogo que me envíe sus resultados sobre quién es Dios o qué es Dios, y luego lo juntamos, ¿no? Es como así hacíamos las exposiciones cuando éramos más niños, ¿no? En la secundaria hacíamos interdisciplina. La propuesta de la multidisciplina es que entre todos tratamos de resolver este problema que tenemos frente a nosotros. O en el caso de la propuesta de la teoría de la complejidad, entre todos tratamos de ver un panorama más amplio. La famosa historia del elefante, ¿no? De que los ciegos van acercándose al elefante tocándolo y hay alguien externo que les pregunta, ¿cómo es un elefante? Y el que toca la colita dice, pues el elefante es como una tira o como un lazo con pelos. Y el que toca la panza dice, no, el elefante es como una pared. Y el cieguito que toca la pata del elefante dice, no, el elefante es como una torre ancha, gorda y muy robusta. Y el que toca la oreja dice, no, es como una sábana. O sea, el paradigma de la complejidad dice, necesitamos escuchar todas las versiones. ¿Por qué? Porque la realidad es compleja. Y entonces tenemos ya dos paradigmas, la interdisciplina y la multidisciplina. Lo que ha intentado construir los modelos pedagógicos, como por ejemplo de la complejidad o la teoría de los sistemas, es a partir de los datos de las ciencias exactas, tratar de construir ahora la transdisciplina. ¿Qué es la trans? No es la interdisciplina, no es la multidisciplina, es la transdisciplina, es decir, un profesional comparte marcos teóricos de distintas ciencias, él mismo, y entonces en conjunto con otros profesionistas que también tienen marcos teóricos distintos, resuelven un problema. Eso es, por ejemplo, lo que está pasando con las ciencias como la bioética. Un médico que a la vez sabe los principios fundamentales de la ética será un científico transdisciplinar al resolver un problema desde la ética y desde la medicina, que no es lo mismo de entre todos escuchamos, ¿no? Y tratamos de resolver. Bueno, este es un asunto de filosofía de la ciencia también muy interesante que podemos retomar después. Aquí se pretende presentar otro modelo de verdad o acercarnos a este otro modelo de verdad. Debería estar caracterizada por su capacidad de relacionarse con otras verdades, este nuevo modelo de verdad, y que crece y se enriquece en ese multirelacionamiento, ¿no? No es la única, no es la absoluta, ¿no? Tenemos que resaltar la palabra relación, es la más importante. Por eso en el segundo párrafo dice, ninguna verdad puede estar sola, aislada, completa y perfecta en sí misma. Ninguna es intocable y ninguna es absoluta. ¿Por qué? Otra vez, porque estamos en relación. En el tercer párrafo dice, yo soy yo porque soy tu correlato. Yo soy yo porque existo ante tú o ante ti. Y yo soy parte de ti y viceversa. Llego a ser yo en relación a un tú. Y esto, aunque suena como poesía tonta o de primaria, ¿no? En realidad se resume en la frase final de la diapositiva. Esta verdad se entrega y así en la entrega se enriquece. La interacción de relación. Vuelvo a rescatar la palabra de la sesión pasada. El entretejido es lo más importante de este nuevo modelo de verdad. No solamente es criticar el modelo previo de verdad, sino aceptar que hay distintos. Y así, interactuando con otras verdades,
muestra su lugar propio en la multired universal. Para que sea verdad no necesita ser absoluto. Esa es otra de las frases importantes. Así el humano tiene una capacidad limitada de captación del misterio desbordante. Solamente a partir de afirmar este nuevo modelo de verdad, podemos comprender que el humano tiene una capacidad limitada de captación del misterio desbordante que le llamábamos Dios o teos en este modelo teísta y que en el nuevo modelo posteísta, no sé cómo le llamaremos, pero diría Sally McFagge como con este libro de metáforas de Dios, modelos de Dios, diría, pues vamos creativamente proponiendo nuevos modelos. Claro, la teología feminista nos ha ayudado a presentar a Dios como mujer y a veces le llaman padre-madre, pero la propuesta de las nuevas metáforas para acercarnos a lo divino va más allá del género, ¿no? No solo hombre o mujer, Dios puede ser algo que no es cosa o algo que no es antropomórfico, ¿no? Y vean, es más hermoso compartir con todos los hombres y mujeres de buena voluntad el riesgo y la aventura de esta maravillosa peregrinación de búsqueda que es la vida humana, en vez de imaginarnos una falsa seguridad. Estamos en esta vida que es búsqueda y a lo mejor ahí se nos va a agotar la vida y es altamente probable y no pasa nada. Es más hermoso el proceso. Lo dice en la página 217 del libro que estamos revisando. Y estos temas me hicieron recordar a Lewis Carroll en este libro del país, Alicia en el País de las Maravillas. ¿Recuerdan ustedes esta partecita del libro en donde le dice a Alicia, dime gato, ¿cuál es el camino correcto para salir de aquí? ¿No? Y el gato le dice, a ver, ¿a dónde te diriges? Y Alicia, no lo sé. Y el gato responde, pues si no sabes a dónde vas, poco importa el camino que tomes. Y ahí yo añadiría, disfruta por el que vas, por el camino por el que vas, ¿no? No hay más. Ahora hay algunas pistas y algunas propuestas de actuación en este nuevo modelo de verdad. Algunas pistas, pues ya lo decía yo, rescatando a nuestro autor, hay que trabajar la nueva interpretación de teoría del conocimiento de Kant, pero también no podemos dejar de lado la dimensión cultural de la experiencia religiosa, todos los datos de las ciencias sociales. Por eso hoy hay toda una propuesta de ciencia que se llama pensamiento social cristiano, que es analizar lo social a partir de los lentes de la religión o de la teología. Eh, Todos somos espontáneamente exclusivistas, o sea que no podemos deshacernos por completo del modelo exclusivista, porque así trabaja la mente, y la propuesta de este nuevo modelo de verdad es decir, hay que ser conscientes que somos espontáneamente exclusivistas, solamente que mientras lo hagamos consciente, vamos reduciendo nuestra pretensión de absolutos. Y por eso hay que trabajar la teología de las religiones en un tiempo posmoderno, ¿no? Y propuestas hay muchas. Yo apenas voy conociendo algunas, como esto del pluralismo religioso, el posteísmo, los ecofeminismos o la economía, ¿no? La ecología en el centro, como tratando de entrelazar la relación que el hombre tiene con la naturaleza y hacia lo divino. Pero están otros modelos, están los libros del teólogo dominico mexicano Carlos Mendoza, sobre la teología posmoderna, y tiene propuestas interesantes. Y algunas propuestas de actuación según nuestro autor. Hay que abandonar el viejo modelo de verdad, hay que aceptar de manera sincera y serena la relatividad, que no es relativismo. Aceptándolo podemos apreciar nuevos modelos de construcción. Hay que liberarnos de los modelos viejos y por eso hay que trabajar la teología en diálogo para las nuevas generaciones. Pues bien, creo que les aventé un montón de teoría. Me parecía necesario y no podía dejar de lado la parte teórica epistémica, ¿no? Detrás del posteísmo, que son algunos pilares que utiliza para seguir construyendo,
Pero me gustaría darles ahora la palabra si alguien tiene algún comentario que hacer ante lo que les presenté o ante algún otro tema que tengan. No solo dudas, sino también comentarios, quejas o algo que quieran comentar. Les dejo unos minutitos. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿No? Y propuestas de bibliográficas, pues hay muchas. Si quieren, se las voy compartiendo. Se las voy compartiendo después en el chat si gustan. A mí me aventaste mucha teoría, pues sí. Fíjense que yo me encontré con unos libros interesantes sobre física, metafísica, las cosmologías contemporáneas, los argumentos de la existencia de Dios, con estos nuevos soportes teóricos de las propuestas últimas de la teología. Y hay muchas vías de camino, ¿no? De estas nuevas propuestas, ¿sabes? Como en algún lugar, en alguna conferencia de los autores que he estado revisando, José María Vigil o Santiago Villamayor y todos estos grandes autores, alguien decía en algún lugar que ante todo el avance de las ciencias, no nos queda más que apurarnos a escuchar las propuestas teóricas de ellos. Hoy no es tan posible imaginarnos un buen teólogo si es ignorante de las propuestas de la física moderna y de la teología, de las ciencias exactas, ¿no? Modernas. Porque eso es lo que ha ido construyendo la ciencia, ¿no? Estos modelos nuevos de acercarnos a los astros a partir de distintas ciencias que confluyen para incrementar el conocimiento y demás. Entonces, bueno, pues creo que hay mucho camino, hay mucho que investigar. Yo quería compartirles la parte epistemológica o la propuesta en líneas básicas de conocimiento, y creo que podemos caminar en la última sesión en la parte de la espiritualidad, que también es una sección importante de nuestro seminario. Podemos seguir repitiendo incluso la misma palabra espiritualidad, o la palabra espiritualidad también responde a un paradigma. Y si tenemos que construir un nuevo modelo de espiritualidad, ¿cómo se va construyendo? Hay algunas luces que nos pueden orientar, y los temas han sido avanzados ya por estos teólogos. Es un tema que sigue ahorita construyéndose, así es que creo que es muy accesible, interesante. Hoy, gracias, Fer. Pues ojalá sirva de algo, ¿no? Creo que todo esto tiene que verse de algún modo manifestado en nuestras propias vidas, ¿no? Creo que uno de los efectos mejores que yo vi, o más impactantes que yo vi conmigo y mi religiosidad personal, fue liberarme de muchas culpas, ¿no? Y liberarme de muchas amenazas del tormento eterno. Entonces, si en algún modo esta teoría que yo he tomado de los grandes autores nos ayuda a ir construyendo nuevos modelos y creativos para acercarnos a lo divino, pues qué bien, ¿no? Así es que pues yo los invito a que nos compartamos. Adelante, Paula. A mí justo esta clase me hizo mucho acuerdo como a el primer capítulo del Ser y el Tiempo de Heidegger, donde él justamente es como que comienza a nombrar todos estos postulados o falacias que se tienen para evitar estudiar el ser. El ser, ya digamos, no es que Heidegger dice Dios es el ser, ya yo como que a veces lo he encontrado así, pero, pero claro, o sea, se liga mucho a esto, o sea, el primer postulado es decir como primero que se lo quiere definir, porque el definir es decir como que es esto o no es esto, y el rato que se dice que algo es exactamente definirlo y acabar limitándolo, y es como plasmarle como cierta, no sé, como un contexto entitativo, y Dios no es una cosa. De ahí igual, lo segundo es decir, ¿cómo era? Que el ser es indefinible, en cambio irse al otro extremo y decir como que no vamos a estudiar el ser porque es muy absolutamente indefinible, entonces no vale la pena estudiarlo. Y claro, y la tercera es
¿cómo es el ser? Que el ser es un concepto evidente por sí mismo. Entonces, literalmente parece como sacado justo del primer capítulo de Heidegger, que también es un poquito a veces rompecabezas, pero es súper, súper profundo. Ajá, entonces me pareció muy bacán. Qué padre. Sí, es bacán. Ya tenía rato que no escuchaba eso. Fíjate que un gran autor que a mí me dejó pensando muchísimo es este teólogo Karl Rahner, porque lo que él hace es leer a Santo Tomás de Aquino, que es un escritor del 1200, desde las herramientas teóricas de Heidegger y de Kant. Y entonces él dice eso, cómo nos acercamos a un ser que no está ahí. O Javier Zubiri dirá, no es ni espacioso ni tempóreo lo divino. No está ocupando estas categorías. Entonces, ¿qué ocupa? ¿Dónde está? Y por eso ya en la posmodernidad, como Derrida y a veces Foucault dirán, esto ha generado lo que hoy llamamos la metafísica de la presencia. Hay como una urgencia humana de decir, si no está presente, está ausente, ¿no? Son las dicotomías teóricas, ¿no? Epistémicas que presenta Derrida y dice, así creemos que es el único modo de entender la realidad. ¿Qué pasa con estas dicotomías de ser o no ser? Que es el meollo del logocentrismo, ¿no? En términos de metafísica de la presencia, que a Dios lo hemos cosificado, ya es una cosa, ya es la ontoteología, que también por ahí ya va caminando Heidegger. Pero las nuevas propuestas de la teología dirán, no solo, sí, vamos agarrando estas herramientas teóricas, pero podemos construir una metafísica que no dependa de las propuestas metafísicas, de la metafísica de la presencia, más allá del logocentrismo. Y entonces se presentan otros modos de ser. Esto, modos de ser, ya da orientación o vías de construcción filosófica, en filosofía de la religión, que eso es, por cierto, hasta donde yo tengo noticia, algo muy nuevo. ¿Cómo construimos algo más allá de las estructuras básicas de ser y tiempo? Diría Heidegger, ¿no? Pero sí se puede. El chiste es que necesitamos amarrarnos de teoría, y ya has visto, ¿no? De toda, ruda, no solo a los grandes teóricos en filosofía, en teología, sino también qué dice la física, qué dice la cosmología, qué dice ¿no? La matemática y demás. Entonces, por lo menos yo veo este intento emocionante. Y creo que Dios también ya dijo en su sillón, así como, mira, ya el humano ya va caminando mejor. Ahora sí me traigo mis palomitas porque se está poniendo interesante esto. No sé, a mí me emociona, pero hay mucho que escribir. Así es que, pues esa es una tarea que nos dejan estos autores del posteísmo a todos nosotros. De hecho, yo les he puesto algunos videos ahí en el chat, sobre todo José María Vigil es el que dice, ya un poco grande, sus últimos videos son de hace 3 meses, o sea, él sigue vivo. Y dice, ya no me va a tocar ver todo este nuevo panorama emocionante, pero me emociona darme cuenta que ya lo podemos ver. Porque entonces te desembarazas de todo lo que se ha dicho de manera mal. Nietzsche decía, son constructos egiptizados, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hacía Egipto? Momificaba a sus a sus reyes y pareciera que eso es lo que hacemos con los conceptos, ¿no? Los egiptizamos porque son honorables y son intocables. Y entonces pareciera que todas estas nuevas propuestas teóricas son irreverentes, ¿no? Hemos perdido la reverencia a la metafísica de la presencia, diría Derrida, Malabou. Hay muchas propuestas teóricas hacia dónde caminarle en filosofía y en teología. Muy bien, ¿alguien quiere seguir compartiendo algo o preguntar algo o quejarse de algo? Bueno, pues les agradezco mucho, les envío abrazos y seguimos en contacto en el chat, ¿les parece bien? Recuerden que les quiero dejar ahí la duda eh, de cuál es la propuesta que tendrían ustedes para reponer la sesión que les dejé debiendo. Ajá. Estoy tratando de tener la grabación. Muchas gracias. Hasta luego a todos los que están viendo la grabación.